Grados de libertad. Los grados de libertad de un problema hacen referencia al número, al número de restricciones que tiene el sistema. Para poder resolver un problema, yo necesito cierto número de datos. Por ejemplo, si yo tuviera un proceso como este, un proceso de separación de lo que fuese, donde tengo F, D y C, y lo único que tengo definido es esta corriente y un compuesto, y la concentración de uno de los componentes, está claro que no puedo resolver absolutamente nada. ¿Cuánta más información necesito? Y bueno, el resto, la cantidad de información que necesito tiene que ver con el grado de libertad que tenga este problema. Entonces, un problema puede resolverse en principio cuando no tiene grados de libertad, o sea, el grado de libertad es 0. Lo que podríamos entonces decir es que el número de incógnitas, los grados de libertad, los vamos a referir como NDF, siguiendo un poco la nomenclatura del libro, es igual al número de incógnitas menos el número de ecuaciones linealmente independientes. Si esto es 0, entonces puedo resolverlo. ¿Qué pasa? En un problema como este, yo voy a poder escribir en un balance en general, no solo en este, voy a poder escribir tantas ecuaciones linealmente independientes como componentes tenga el sistema. Fíjense, supongamos que este es un sistema de dos componentes, entonces voy a tener una XA y una XB en cada una de las corrientes. Y voy a poder plantear, vamos a plantear los balances que yo podría hacer en el sistema. Podría decir el balance global, que F es igual a D más C. Y por otro lado, puedo escribir que F por XA, o sea, la cantidad de A que entra por F, tendría que poner todas las F acá, las C acá y las D acá. La cantidad de A que ingresa por F es igual a la cantidad de A que sale por D, más la cantidad de A que sale por C. Y lo mismo podría escribir para el componente B. La cantidad de B que entra por F es igual a la cantidad de B que entra por D, más la cantidad de B que entra por C. Sin embargo, estas tres ecuaciones no son linealmente independientes. Si se fijan, nosotros sabemos que la suma de las composiciones en una corriente, de las fracciones básicas, molares o las fracciones que fuese, da 1. Por lo tanto, yo podría reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones como, por ejemplo, que XA en F es igual a 1 menos XB en F. Por lo tanto, esta ecuación, esta relación que me asocia a A y B, me está quitando un grado de libertad, o mejor dicho, me está quitando un número, una ecuación independiente. Por lo tanto, de estas tres ecuaciones, solamente dos van a ser linealmente independientes, ya sea esta y esta o esta y esta. La tercera va a resultar dependiente de la otra. Por lo tanto, no la puedo, digamos, estas tres ecuaciones no pueden ser utilizadas para resolver este problema. Y fíjense que coincide entonces que yo puedo, esto que les decía, que puedo plantear tantas ecuaciones linealmente independientes, como número de componentes hay. En este caso tengo dos y puedo plantear dos ecuaciones linealmente independientes.